Hola a todos, queridas y queridos demoledores, bienvenidos a los canales de MP Geopolítica, demoliendo mitos de la película, no, de la política, y a ECAI Center, como siempre, jueves, 23 horas en Europa, con Adrián Celaya. Encantado, un placer como siempre, Adrián, ¿qué tal? Hola Santiago, pues efectivamente, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? Y como siempre, pues ya sabéis, dejarnos preguntas y comentarios que en la medida en que podemos, pues los analizamos o los respondemos, no en este canal, en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C, ¿no? Y luego, acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, darle a like y difundir. Y algunos, si quiere ayudar y hacerse miembro del canal, estupendo. Bueno, ¿tú crees que hoy seremos capaces de darle cierta cordura a la locura europea que nos vas a mostrar? Bueno, si llegamos a conseguir que la gente entienda, asimile hasta qué punto Europa está enloquecida, pues ya habremos hecho algo, ¿no? Porque la verdad es que a veces es difícil de creer o nos vamos dejando llevar por el día a día y nos vamos acostumbrando, por lo menos los que estamos en Claro. Europa, ¿eh? Desde otros continentes yo creo que a veces se ve hasta más claro, ¿no? Esta chaladura europea, ¿no? Pero nosotros nos dejamos llevar por el día a día, te vas acostumbrando a todo y al final normalizas lo que es absolutamente fuera de lo normal y De disparatado, ¿no? contexto total. Es que Disparatado, ya, bueno, disparatado. ahora ya nos comentarás, pero pues ya hablaremos, porque hay cosas nuevas como la nueva KGB que quiere montar la señora von der Leyen, aparte bajo su auspicio, no es que sea de la Unión Europea, no, bajo su mandato. Joder, Sí, sí. vamos Esté a bien liar. controlada, sí, sí. Joder. Bueno, pues vamos a ver. Si empezamos a hablar de la locura europea, tenemos que irnos, en principio, décadas atrás incluso, ¿no? Décadas atrás porque lo que ha venido pasando en ese proceso, digamos, de decadencia europea, pues viene de muy atrás, ¿no? Bueno, ¿y a qué le estamos llamando decadencia, ¿no? Nosotros solemos decir que decadencia no es que haya en un país o en un continente, no es que haya problemas, no es que haya graves problemas. La decadencia empieza cuando se pierde la capacidad de hacer frente a los problemas, ¿no? Y esto es lo que muy claramente ha pasado en Europa en estos 40 años, ¿no? Ha habido una serie de problemas que se han ido acumulando y no solo no se han tomado decisiones al respecto, sino que los problemas más graves se han ido escondiendo y otros que no eran tan graves a veces se han inventado, a veces se han puesto encima de la mesa como si fueran prioritarios, ¿no? Pero bueno, si lo vemos desde un punto de vista económico, ahí tenemos un primer gráfico, Europa PIB per cápita, que lo hemos analizado en un vídeo de hace unos días en ECAI. Y esto es una referencia que nos está diciendo cómo ha evolucionado el crecimiento, el desarrollo económico en Europa, pues digamos a todo lo largo del capitalismo, si se quiere, ¿no? El capitalismo industrial, desde el año 1820, ¿no? Pues dividiéndolo en ciertas fases, teniendo en cuenta que lo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial ha sido muy especial, pues tenemos una primera fase, digamos, desde 130 años, ¿no? Desde 1820 hasta 1950, en la que el capitalismo en Europa iba creciendo a una media anual de un 1%, ¿no? De un 1% de crecimiento, ¿no? Medido en PIB per cápita, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos de pronto con que después de la Segunda Guerra Mundial, eso que se ha llamado la edad dorada del capitalismo, Europa crecía al 4%, 4 o 10%, ¿no? Según qué años se cojan exactamente, ¿no? Al 4 o 10%. Entonces viene la crisis del 73 y empieza a cambiar todo en Europa, ¿no? Durante esos años 50-70 tenemos un crecimiento tan enorme que permite que las inversiones sean muy rentables y además permite construir ese estado del bienestar europeo, lo que se ha llamado el estado social europeo, etcétera, ¿no? O sea que había recursos para todo, ¿no? Claro. Puede Y ser que creciera un ritmo tan alto porque quedó prácticamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. esa es una de las hipótesis. Claro. Otra es que de alguna forma
esto encajó con el despliegue de la segunda revolución energética. Hay muchos economistas que relacionan las grandes fases del desarrollo económico con las revoluciones energéticas, ¿no? Y la segunda revolución energética, la primera fue la del vapor de agua, el carbón, la segunda del petróleo, la electricidad, también el carbón, ¿no? A fines del siglo XIX, desde un punto de vista científico, pero el despliegue se produjo en el siglo XX y algunos dicen que terminó en los 70 y que de alguna forma fue ese despliegue energético el que hizo posible ese nivel de desarrollo. Bueno, hay 3 o 4 teorías sobre qué es lo que explica esto, pero efectivamente la destrucción de las guerras mundiales es otra, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el año 73, con esa crisis, se termina ese periodo. Entramos en un periodo en que empieza a cambiar todo, ¿no? Lo que se ha llamado el periodo neoliberal, ¿no? Que se despliega a partir de los años 90, pero que ya anteriormente se anticipa con Pinochet en Chile primero, pero también luego con Thatcher en el Reino Unido y con Reagan en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a pesar de que el objetivo supuesto del periodo neoliberal era recuperar la rentabilidad de las inversiones para que la economía vuelva a funcionar bien, pues bueno, hemos visto que eso no ha funcionado. El crecimiento ha ido cada vez a menos, ¿no? Y hasta que hemos llegado a un nivel en el que nosotros decimos, bueno, de alguna forma estamos volviendo al siglo XIX, ¿no? Y esto, bueno, no es que sea la única razón de lo que ha estado pasando, pero sí explica o puede explicar muchas cosas, ¿eh? A partir del año 2000 estamos ya en un nivel de crecimiento cercano al tradicional del capitalismo y esto de alguna forma lo cambia todo, porque claro, la que ha sido la Europa que hemos conocido se ha construido en ese periodo de un crecimiento enorme, ¿no? Y eso ha sido también una fase de una gran estabilidad, pues porque había para todo. Había para mantener las inversiones y había para crear para pagar buenos salarios y para mantener ese estado del bienestar, etcétera, ¿no? Pero claro, si entramos en una fase de crecimiento similar a la del siglo XIX, pues lo previsible es que la estabilidad social y política se vaya haciendo cada vez más similar a la del siglo XIX, ¿no? Y todo esto encaja bastante con otros problemas gravísimos que se han producido en Europa, ¿no? Uno es lo tenemos ahí en una transparencia, en una imagen sin nombre, la crisis de la población, ¿no? Esto es, ¿eh? Bueno, que ahora anticipa una caída de la población, ¿no? en Europa y que tiene su origen en los años 60-70, ¿no? Fundamentalmente con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que muchos la relacionan con ese comienzo de la crisis económica europea y con el objetivo de volver a hacer más rentables las inversiones, ¿no? Perdona, Adrián, para hacerse un concepto, estamos hablando de Europa en su totalidad, ¿no? Con Rusia y con todo, ¿no? Digo por la cifra de millones de habitantes, 700, ¿no? Aquí sí. Bueno, con Rusia, ¿dónde habla de millones de habitantes? No es, en el cuadro de la izquierda no es los millones de habitantes. Sí, efectivamente, sí. Sí, con Rusia incluida, sí. Porque el primer cuadro no, el primer cuadro era Europa Occidental, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. En los años 60-70 se impulsa el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo sin repartir el trabajo, sino echándoles a las mujeres 40-45 horas más de trabajo semanal. Y esto se hace así porque el objetivo no era la emancipación de la mujer, sino disponer masivamente de mano de obra barata, artificialmente barata, y aumentar los beneficios de las inversiones. Pero claro, esto traía consigo inevitablemente el derrumbe de la natalidad, ¿no? Que se produce ya en los años 70, ¿no? Y esto es muy importante, se produce en los años 70 y desde entonces no se han adoptado medidas al respecto. Prácticamente no se ha hecho nada, ¿eh? Ahora se está hablando de que tenemos un problema porque va a caer la población, tal, pero resulta que en 40 años, 40-50 años en los que esto ya se sabía, no se ha hecho nada. Esto es uno de esos
contradicciones de Europa, ¿no? Que ya se veía que venía un problema de fondo. Ya a mitad de los años 70 se reduce el crecimiento de la población debajo de la tasa de reemplazo, es decir, se sabe que a largo plazo esto va a llevar a la reducción de la población y no se toman medidas. Ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, no se hace nada, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave, ¿no? Claro, otra es que se toman otras medidas extraordinarias también para mantener o impulsar el crecimiento, impulsar la rentabilidad de las inversiones, que han dejado pues un lastre impresionante, ¿no? Como son pues el endeudamiento. Se utiliza artificialmente el incremento de la deuda para mantener la economía y esto es una amenaza fundamental cara al futuro de Europa. También la globalización. Para que las inversiones sean más rentables, pues los inversores desplazan inversión desde Europa a otros países con mano de obra más barata y esto ha sido muy bueno para esas multinacionales que han hecho esas operaciones, pero un desastre para Europa, que se ha desindustrializado aceleradamente, ¿no? Bueno, todo esto ha sido un proceso que nos ha llevado a un crecimiento cada vez más bajo, ahora ya en los últimos años a una situación de estancamiento y que justo a partir del estallido geopolítico en Ucrania, pues ya ha llevado a otra fase en la que si han sido disparatadas las estrategias que se han seguido durante 40 años, pues ahora los disparates son continuos, digamos, ¿no? Se empiezan a tomar medidas a partir del estallido en Ucrania, pues primero, en teoría, para hacer daño a Rusia, como castigo por haber empezado la guerra, y nos vamos encontrando con que esas medidas apenas hacen daño a Rusia, benefician a Estados Unidos y hacen un daño enorme a Europa, ¿no? Pero es una medida y otra medida y otra medida, ¿no? Es decir, una Europa que ya estaba en una situación estratégica que no tenía ningún sentido, es decir, con un endeudamiento creciente sobre el que nadie hacía nada, una industria y unas empresas que no invertían, sin inversión productiva, sin que nadie hiciera nada, con una crisis demográfica tremenda desde hace 40 años sin que nadie haga nada y entreteniéndonos con otras cosas que además iban haciendo un enorme daño en la economía, ¿no? Como que ahí tenemos también una gestión disparatada de la política energética, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, sensibilidad con respecto al medio ambiente, pues también hay, por ejemplo, en China, que tiene un problema de fondo similar al nuestro, que es una enorme dependencia energética del exterior. Y, sin embargo, esto les ha llevado a soluciones razonables, ¿no? Dicen, pues invirtiendo un poco en todo, ¿no? En energías renovables, en petróleo, en carbón, en gas, en lo que haga falta, ¿no? Pero diversificando, ¿no? Entonces, tienen ese déficit que les lleva como estrategia lógica a diversificar por si acaso, ¿no? Y luego tienen ese reto de las ciudades con una carga de polución importante que lo están resolviendo a través de una apuesta muy alta masiva por los coches eléctricos, etcétera, ¿no? En Europa no, en Europa hemos funcionado en este tema a golpe de campañas que en un país te dicen que hay que apostar por la energía nuclear, en otro te dice que energía nuclear nunca, y resulta que los más verdes del mundo, los alemanes, de pronto cortan con el petróleo y el gas ruso, pero no por razones ecológicas, sino geopolíticas. ¿Y qué hacen? Pues, bueno, pues vamos a aumentar la producción de carbón, ¿no? Pues, bueno, que se supone que es lo que más CO2 genera, que es el aparente problema que nos va a llevar a la desaparición del mundo, ¿no? Es decir, hay una gestión casi religiosa del problema, del reto energético, del reto medioambiental, ¿no? Pero entonces hemos tenido durante 40 años un declive radical, demográfico, económico, cultural, y ahora pues empezamos a tomar medidas absurdas, ¿no? Ese corte con esa energía barata rusa, que era uno de los pilares del desarrollo industrial de una buena parte de Europa, de Alemania sobre todo, ¿no? Y Alemania es uno de los que más enloquecidamente se dedica a tomar decisiones
para cortar con el acceso a la energía rusa o tolera que alguien le vuele su gaseoducto, alguien, todos sabemos quién es, ¿no? Y le da las Pero, gracias. claro, encima, pues callar, no decir absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, entonces en estos 3 años se empiezan a tomar decisiones enloquecidas. La primera de autodestrucción de la economía, el acceso a el corte del acceso a la energía rusa, pues se sabía, esto se va a notar sobre todo en las industrias que son más dependientes de la energía rusa, son lo que se llama los sectores intensivos en energía, ¿no? Ahí tenemos primero eso es, una imagen con la evolución, no, la otra antes, Europa producción, la segunda, esto es, la evolución de la producción industrial en la Unión Europea, EU, y en la euroárea, que es la zona del euro, ¿no? La parte de la Unión Europea que ya ha introducido la moneda, que utiliza la moneda del euro, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis cómo la evolución nos está diciendo que la producción industrial está estancada. Está estancada, pues, con niveles de crecimiento bajísimos hasta el año 2022 y a la baja a partir del año 2022. Bien, algo que en principio se suponía que era el soporte del desarrollo económico europeo, ¿no? Pasamos a la siguiente, que esto se nota de forma todavía mucho más clara en Alemania, ¿no? Eso es. Eso es. Ahí tenéis 2 líneas en azul, la manufacturas y minería, y en naranja, no sé cómo lo veis, naranja, castaño, no lo sé, específicamente las industrias intensivas en energía, que son aquellas que tienen una dependencia más alta de los costes de energía dentro de los costes de transformación, se suele decir en algunos casos un 5, un 10, un 15, en algunos casos hasta un 30%, ¿no? Entonces, claro, si se disparan los costes de energía, esas empresas se quedan fuera de mercado. Y ya veis cómo la situación, la evolución era más o menos estable, bueno, hasta el año 2020. En el 2020 la crisis COVID produce una caída y una recuperación de esa caída, y luego nos encontramos con que en el 2022 se produce una caída muy radical de las industrias intensivas en energía y enseguida una caída en conjunto de toda la producción industrial alemana, ¿no? Y claro, luego esto lleva al conjunto de Alemania pues a una situación de recesión, y esto se va trasladando también al resto de Europa, finalmente, ¿no? Bien, en definitiva, si estábamos en una situación de estancamiento, en lugar de resolver los problemas que teníamos alrededor de esa situación, empezamos a tomar medidas para destruir nosotros mismos nuestra producción industrial y nuestra economía al final, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que se puede deducir de la situación económica, pero es que, claro, hemos hecho más, estamos haciendo más. Si todos estos problemas se habían acelerado a cuenta de ese romper relaciones económicas con Rusia, de pronto no se ocurre otra cosa que empezar a tomar decisiones con respecto a China, ¿no? Con respecto a China, ¿no? Que es otra de los soportes de la economía europea, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto qué repercusiones tiene en la práctica en el futuro, pero desde luego nada bueno, ¿no? Claro, lo que vamos a tener que hablar enseguida es de por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué durante 40 años no se toman medidas para hacer frente a los problemas de fondo de Europa y por qué ahora se están tomando medidas que son descaradamente suicidas, ¿no? Descaradamente suicidas para Europa, ¿no? Bueno, Adrián, me gustaría hacerte una pregunta que creo que en parte va a contestar lo que estás preguntándote, ¿no? Y es algo que yo no puedo entender. La tecnología, la capacidad de producción que tenemos hoy en día se multiplica. Por ejemplo, en 1900, si recuerdo bien, en Europa trabajaba en el campo, en la agricultura, un 40% de la población, mientras que en el año 2000 era un 7, un 8%. Sin embargo, producimos no sé cuántas veces más de alimentos, una bestialidad. Sin embargo,
por eso precisamente, ¿no? Claro. Ya, pero es como encima se añade la mano de obra femenina, como hablábamos antes, al mercado, ¿no? Más la tecnología que produce más. O sea, es una cantidad de riqueza que tendría que ser inmensa. ¿Qué pasa? Que se reparte menos, que se lo quedan unos pocos, que antes, hace 100 años, a un industrial era imposible que en 30 años pasara de tener una pequeña tienda a de repente ser una de las personas más ricas del mundo. Y eso está pasando en los últimos 30 o 40 años. Sí, hay muchas contradicciones, ¿no? En este periodo, sobre todo con este tema de los adelantos tecnológicos, ¿no? Porque en principio, intuitivamente, siempre pensamos que el avance tecnológico va a impulsar la mejora de la economía, ¿no? Y sin embargo, se estaba produciendo lo que se empezó a llamar ya en los años 80, se empezó a llamar la paradoja de la productividad, ¿no? Es decir, ¿por qué, a pesar de todos los avances tecnológicos, no avanza la productividad? ¿No? O apenas avanza la productividad. ¿Por qué no se nota? Al contrario, veíamos que desde los años 60, 70, pues los incrementos de productividad iban por año, iban a menos, a menos, a menos, a menos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay distintos factores, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha visto con mucha claridad en los últimos años, ¿no? La tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial, adelantos tecnológicos, pero luego vemos que las empresas no están respondiendo a esos avances tecnológicos, que los han ido incorporando muy lentamente, ¿no? Y ahora, ya lo hemos sacado en algún otro programa, ¿no? La diferencia es que hay entre lo que está haciendo Europa y lo que está haciendo Asia, por ejemplo, con la robotización, ¿no? Cómo ellos están invirtiendo masivamente y aquí llevamos 10 años hablando de la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial, pero son muy pocas las empresas que invierten y donde se está invirtiendo es en Asia, sobre todo China, ¿no? Entonces, hay un problema de las empresas que no tienen suficiente, aparentemente, no invierten porque se piensa no tienen suficiente incentivo. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, se habla sobre todo de dos fenómenos, ¿no? Unos hablan de la intensidad del capital, ¿no? Que esto es algo contraintuitivo, ¿no? Pero que tiene relación con algunas teorías del marxismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el marxismo y también economistas que no son marxistas, ¿no? Hacen referencia a que a medida que la tecnología es más importante en las empresas, la inversión tecnológica, cada vez hay que invertir más para conseguir los mismos beneficios. Hay otros factores que actúan compensando ese efecto, pero si no se compensa, las empresas privadas tienen, no las públicas o las cooperativas que tienen otros mecanismos de incentivo, ¿no? Pero las empresas privadas no consiguen rentabilizar suficientemente las inversiones en sectores maduros o en sectores intensivos en capital, sobre todo. Y entonces, bueno, algunos relacionan con este factor el que la economía no esté avanzando de acuerdo con las posibilidades que la tecnología está ofreciendo, ¿no? Hay otro factor que se ha mencionado mucho, que es la disposición masiva de mano de obra barata, que fueron primero las mujeres y luego, a partir del año, según el país, los años 90, los años 2000, la mano de obra extranjera, ¿no? Que, claro, al disponer masivamente de mano de obra barata, artificialmente barata, a los empresarios les es más fácil conseguir beneficios reduciendo los costes de mano de obra que invirtiendo, arriesgando en tecnología, innovando, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo esto maleduca a los empresarios, pero claro, es que esto por ejemplo, a muchos estudiantes de economía al principio les choca, ¿no? Porque relacionan las empresas con la creación de riqueza, etcétera. Bueno, sí, las empresas producen bienes y servicios, pero ese no es su objetivo. El objetivo del empresario es ganar dinero. Utiliza la producción de bienes y servicios para ganar dinero. Si no obtiene rentabilidad de su inversión, esa inversión no le interesa.
si puede conseguir beneficios simplemente conteniendo o reduciendo el coste de la mano de obra en vez de invirtiendo, va a optar por reducir el coste de la mano de obra. La inversión es un tema de largo plazo, es arriesgado, es técnicamente complejo. Sin embargo, la reducción de costes de un día para otro, ¡zas!, te disparan los beneficios. Es una maravilla, ¿no? Y además, es más fácil que fabriquen los chinos, que los chinos se roboticen. Yo simplemente invierto o me dedico a los servicios. Es ganar dinero fácil, ¿no? Sin grandes inversiones, que claro, inviertan otros. claro, e incluso haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, simplemente con mano de obra más barata, ¿no? Claro. Claro. Bueno, es una de las interpretaciones, ¿eh? Pero bueno, se ha discutido mucho sobre ese tema de la paradoja de la productividad, pero bueno, en general, esa contradicción de, a pesar del avance tecnológico, ese estancamiento económico, pues puede tener mucho que ver con esos dos factores. Otros hablan del problema energético. Dicen, bueno, se acabó, en los años 70 se acabó el despliegue de la segunda revolución industrial y hasta que llegue una tercera revolución industrial, pues que algunos dicen que podría ser, por ejemplo, la fusión nuclear, no la fisión, que es la energía nuclear actual, sino la energía de fusión, que algunos dicen que puede venir dentro de 15 años, 20, según, ¿no? Entonces, eso sí podría ser una revolución económica, ¿no? Pero dicen que mientras tanto, pues que la economía no da mucho más de sí, porque la economía históricamente ha avanzado a golpes de las revoluciones energéticas. Y curiosamente lo que estamos haciendo en los últimos años es una revolución energética a la inversa. Es decir, estamos intentando sustituir fuentes energéticas, digamos, muy eficientes, como los hidrocarburos, con fuentes energéticas mucho menos eficientes. Es decir, que necesitas un esfuerzo mucho mayor para generar la misma energía, como la energía solar, la energía o la energía eólica, ¿no? Las Además, fuentes no es estable, renovables. ¿no? Si no hay cierto Sí. clima, no hay energía, ¿no? Bueno, yo no soy científico, pero para que lo entiendas, te dicen, bueno, tú pon un dedo al sol, ¿no? Notas el calorcito, sí, ¿no? Pero aquí saco un mechero Y y vete ahí a ver. te pongo en el dedo. Ahora entiendes la diferencia entre lo que es intensidad energética de uno y de otro tipo, ¿no? Es decir, para Indudable. generar el mismo nivel de energía, pues necesitas llenar valles de placas solares o llenar todos los montes de molinos de viento, etcétera, ¿no? Es decir, puedes generar energía por energías renovables, pero la capacidad de producción de energía es muy distinta, ¿no? Es muy inferior, ¿no? Y entonces, por primera vez, estamos haciendo en la historia de la humanidad una revolución energética hacia fuentes menos eficientes, porque no se está haciendo por eficiencia, se está haciendo por razones supuestamente medioambientales, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que esto también es algo de lo que puede explicar por qué llevamos 30, 40 años en una situación económica cada vez peor, a pesar de los avances tecnológicos, ¿no? Es que es una paradoja total, ¿no? Claro, claro. Pensando que no íbamos a trabajar más, que ya la tecnología, los robots, resulta que al final es que hasta estamos trabajando más horas y todo, ¿no? Claro, estamos trabajando muchísimas más. Fíjate, cientos de millones de mujeres pasaron de trabajar, bueno, se O decía, de pues no trabajar, 40, bueno, o 50 trabajar en horas casa. a trabajar algo entre casa y que es trabajo. Es Claro, trabajo claro. socialmente útil también, ¿no? Pasaron a trabajar 80, 90, 100 horas a la semana, ¿no? Sin que nadie dijera nada. Entonces, el entorno cultural también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque es justo el momento en el que se pone en marcha lo que nosotros hemos llamado posmofeminismo, es decir, no el proceso de emancipación de la mujer, sino un movimiento que en buena parte está destinado a engañar a las mujeres para que no se den cuenta de lo que realmente les estaban haciendo con ellas, ¿no? Es decir, que no es solo que te introduzcas en el trabajo profesional, que eso es en sí mismo un avance, sino que lo haces de tal forma que empiezas a trabajar 40 horas más a la semana, ¿no? Y Y todo el si mundo antes no calladito. podían elegir, ahora tampoco. Claro, todo el mundo calladito porque eso es lo progresista, feminista, etcétera, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante.
Pero bueno, al final nos hemos encontrado en esta situación en el año 2022 en el que de pronto se dispara todo, esa situación de creciente dificultad económica, de crisis cultural, de crisis demográfica, se dispara. Porque claro, en la crisis cultural podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado ahora de ese no feminismo, vamos a decir posmofeminismo, que es una cosa distinta del proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Ese posmofeminismo se va haciendo cada vez más absurdo hasta, bueno, mezclarse con este tema de la manipulación de las minorías sexuales en el tema, por ejemplo, en los últimos años del wokismo radical y del transactivismo, de esta manipulación que se está produciendo en los últimos años en el conjunto de Europa de niños y jóvenes en escuelas, a través de medios de comunicación, etcétera, generando cosas que fuera de Occidente son absolutamente disparatadas, ¿no? Nos miran y dicen, estos están absolutamente locos, ¿no? Nos dicen, no solo les va cada vez peor, se están yendo al cajón de la historia, ¿no? Sino que están haciendo con sus jóvenes y con sus niños cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Ahí tenemos un cuadro como una referencia, ¿no? Espera. Este es, ¿no? Lo que se llama disforia de género. Esto es la identificación de niños que se sienten niñas o niñas que se sienten niños. Esto es un cuadro de Alemania. Vemos cómo en los últimos 10 años, esto es hasta el 2022, pero ha ido a más, evidentemente, ¿no? Cómo se disparan los casos de niños que se sienten en esta situación, ¿no? Algo absolutamente disparatado. Y esto está muy directamente relacionado con que una manipulación de los niños en los colegios, en los medios de comunicación, diciéndoles, bueno, que tú, ¿cómo sabes si eres niño o niña? ¿Qué puede ser lo que tú quieras? Aunque te hayan dicho al nacer que eres niño, pues decidir ser niña. O sea, algo absolutamente disparatado. Y esto se está haciendo en Europa Occidental de forma sistemática en colegios, escuelas, se les dice por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? O sea, una absoluta locura. Esto es una locura, una verdadera locura colectiva, ¿no? Cuando no tienes formada tu identidad, que te metan esos problemas, o sea, es que, claro, es que los dejas, vamos a entendernos, descolocados. Llega un momento que, claro, dice, a ver, ¿y yo qué soy? ¿No? ¿Yo qué soy? Claro. Es que... No, y les dicen, y no decidas demasiado pronto si vas a ser hombre o vas a ser mujer, ¿no? Algo absolutamente disparatado, ¿no? Claro. Y luego, pues ahí están los casos de niños, de adolescentes que no solo deciden que van a ser del otro género, sino que empiezan un proceso de transformación, de hormonarse, incluso de operarse, y que luego algunos de ellos pues se arrepienten y empieza a haber unas tragedias personales impresionantes, ¿no? Impresionantes. Aparte es que es dañar tu cuerpo, ¿no? Más allá de la sexualidad que tú elijas, es dañar tu cuerpo. Es mutilar tu claro, cuerpo. Entonces, oye, yo creo que hasta que de verdad tengas un raciocinio, una mente desarrollada completamente, con 18 años, por ejemplo, ya que puedes ir a la guerra, también podrás decidir si quieres operarte o no, pues vale, pero empezar a hormonar niños de 10 o 12 años, yo es que son cosas que... No sé, no entiendo. Son disparatadas, pero que a través del bombardeo, sobre todo pues de medios de comunicación, evidentemente en la escuela también con niños y tal, a través del bombardeo en medios de comunicación, etcétera, pues van poco a poco intentando que la gente normalice este tipo de cosas que son, bueno, pues digamos que si antes sucedían en una persona cada millón o cada 100.000, no sé muy bien calcularlo, pues de pronto se van multiplicando las cifras, ¿no? Es algo absolutamente disparatado, ¿no? Justo en el momento en que se empieza a decir por todas partes que tenemos un problema demográfico porque los jóvenes no tienen niños, ¿y qué les decimos a los jóvenes? Les decimos esto, ¿no? Claro. No les decimos, bueno, oye, pues anímate, es muy importante tener niños, es una maravilla, tal cual, crear familias, tal, ¿no? No, les decimos esto, ¿no?
No buscarán eso, Adrián. Precisamente que, que, que colmes tu deseo de tener pareja, de tener compañía, de no vivir solo, pues de esa manera y que así no te reproduzcas. Sí, esto es una de las cosas que más cuesta creer. Cuesta creer, a nosotros nos costaba creer, ¿no? Hasta que, porque claro, las intenciones suelen ser de las cosas más difíciles de demostrar, ¿no? Tú puedes ver los hechos, pues decir, bueno, pero esto puede atribuirle una intención, otra, tal. Pero claro, para nosotros el cambio radical vino con los documentos de la Guerra Fría, ¿no? En el momento en que empiezas a ver cómo la reducción de la población en general para el mundo y también para Europa y Estados Unidos, pues que ha sido un objetivo perfectamente definido, primero por los think tanks corporativos y luego incluso por el gobierno de Estados Unidos en distintos documentos de la Guerra Fría, y definen instrumentos para ponerla en marcha y que luego se fueron aplicando, ¿no? Se fueron aplicando durante décadas. Y luego también ves documentación y declaraciones incluso de estas personas de las élites aristocráticas corporativas, ¿no? Que tienen esa mentalidad maltusiana, primero de desprecio de la población en general y de que sois demasiados, ¿no? Y que a partir de fines del 19 empiezan a desarrollar teorías eugenistas para que los pobres no se reproduzcan demasiado, y que luego pues empiezan a desarrollar teorías de que hay que difundir esa mentalidad de que estamos haciendo el daño al planeta y de que el ser humano es un problema, pero son los mismos que están diciendo que sois demasiados, ¿no? Y de vez en cuando se les escapa, ¿no? Por ejemplo, pues algunos de los miembros originales del Club de Roma, ¿no?, que empezaron con esas teorías del catastrofismo climático, pues a algunos de esos miembros se les ha escapado que, bueno, la población mundial son 8.000 millones y que con 1.000 o 500 o 1.000 serían suficientes. Algún otro multimillonario se le escapa de vez en cuando. Al marido de la reina Isabel II, por ejemplo, que fueron unos grandes líderes del conservacionismo, ¿no? O sea, en esas élites hay esa mentalidad de que sois demasiados y con menos población, pues seguramente podemos controlaros mejor, ¿no? Y esto que parece un disparate, pero como objetivo de las élites está claramente contrastado, ¿no? Claramente contrastado, ¿no? Atribuir eso ya a políticas concretas, pues ya es una cuestión de lógica, pero vemos que no es, desde luego, disparatado en absoluto, y que al final todas esas políticas tan enloquecidas de lo que nosotros llamamos posmocapitalismo de los últimos 40 años, casualmente todas ellas tienen relación con la disminución de la natalidad, ¿no? Y algo que es recurrente es que la culpa siempre es de la población pobre, por supuesto, los ricos, los multimillonarios no. Que se estropea el planeta, porque es culpa nuestra, porque somos muchos. Que todo es culpa nuestra. Que la economía se cae porque nosotros gastábamos mucho, resulta, ¿no? Cuando decían de la crisis, es que claro, te endeudas, me endeudas tú para poder comprar una casa que debía valer 10.000 euros y tengo que pagar 200.000 por ella. No, y siempre la culpa es del pueblo, por eso hay que reducirlo, indudablemente. Sí, estamos hablando de unas élites, pues bueno, bastante siniestras, ¿no? Es decir, que tienen esa mentalidad supremacista de desprecio del pueblo, ¿no? Que sabemos que tienen un proyecto de modelo económico nuevo, un modelo económico claramente corporativista, es decir, en que las corporaciones tendrían todavía más poder que el actual, que ellos le han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo de stakeholders, ¿no? Pero que es un proyecto que nos lo pusieron muy claramente encima de la mesa entre el año 2015 y 2020, y que luego nos dijeron, bueno, esto vamos a suspenderlo, congelarlo un tiempo, porque ahora la prioridad es hacer frente al reto de Rusia y de China, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa mentalidad, parece que sabemos lo que les gustaría hacer en el ámbito del modelo económico, y ahora parece que están obsesionados con frenar a Rusia y China y con llevarnos, entre otras cosas, pues muy probablemente a una guerra mundial, ¿no? Si es necesario para
frenar a los países emergentes, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de destrucción social, en los últimos años de destrucción económica acelerada, de rearme, nos están diciendo, nos hablan del gran peligro de que Rusia invada hasta Lisboa, ¿no? Y entonces hay que rearmarse, pero además es en un proceso en el que queremos guerra, pues están intentando la escalada, transformar esa guerra que están perdiendo en Ucrania en una gran guerra, parece que es la única salida que le ven, y las élites europeas y parte de las élites norteamericanas, por lo menos, están apostando por buscar de una forma u otra una gran guerra con Rusia que, por otro lado, no pueden ganar sin Estados Unidos. Entonces ese es el problema que tienen ahora. Quieren provocar una guerra, pero siempre que Estados Unidos vaya con ellos, ¿no? Y luego tenemos una crisis política abierta ya, ¿no? Muy claramente. Entre los que nos oyen ya sabes que nosotros hablamos siempre del Partido Único Europeo, porque las diferencias políticas reales en Europa desaparecieron en los 90. Entonces, esos grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, pero que es mentira, porque en todo lo estratégico están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones, pues ahora tienen a estos grupos, digamos, populistas conservadores, que están cogiendo un peso creciente, y luego se van a enfrentar, digamos, a partir sobre todo del final de la guerra en Ucrania, al impulso, a la influencia política de los países emergentes, ¿no? Que sobre todo en Europa central y oriental va a ser fortísima, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, ahí va a haber, ya está habiendo una convulsión política, pues la misma convulsión política que les está llevando a recortar derechos civiles, a anular elecciones como en Rumanía, pues bueno, tomarán todas las medidas que puedan tomar para frenar el cambio político, ¿no? Eso está claro. Y es increíble cómo un grupo, sobre todo aquí en Europa, la Comisión Europea y de la mano de von der Leyen, está acumulando unas ingentes cantidades de poder. Por ejemplo, van a hacer vamos a llamarle un ministerio de la verdad, como pasado en las películas de ciencia ficción, que van a decidir ellos qué es verdad y qué no es verdad, qué es fake, qué no es fake o propaganda. O, por ejemplo, un servicio de inteligencia europeo no controlado por los servicios de inteligencia europeos, sino bajo la batuta de la señora von der Leyen. ¿A dónde nos va a llevar eso? Es que es una auténtica locura. No, claro, no hay que descartar que estas élites, estos grandes inversores, son inversores y aristócratas, en Europa son las dos cosas, ¿no? Pues que ya tienen una tentación cada vez mayor de apostar por un régimen dictatorial en la medida necesaria, ¿no? Para evitar el cambio político, ¿no? Claro, si lo vemos históricamente, normalmente a estos grandes inversores no les gustan las dictaduras, normalmente, porque les gustan los gobiernos débiles. Claro. Los gobiernos débiles porque ellos los controlan mejor, ¿no? Y las dictaduras tienen un riesgo de que tú pones a un dictador o a alguien en el gobierno muy fuerte y que te salga raro. Te decapite y punto. Pero han apostado por las dictaduras cuando han visto en riesgo cosas importantes, ¿no? Y por eso pues han ido ya desde comienzos de siglo, sobre todo a raíz del atentado a las Torres Gemelas, tomando medidas progresivas, lentas pero progresivas, de restricción de libertades, ¿no? En unos países por una razón, en otros por otra. Aquí, pues, en España fue la famosa ley Mordaza, por ejemplo, fue muy conocida, que, bueno, vienen otros y tampoco la anulan, ¿no? Y se mantiene. Sí, todos la van a anular, pero todos la mantienen. Claro. Y luego están las leyes antiterroristas, ¿no? Que se ponen en marcha con el pretexto del terrorismo, pero desaparece el terrorismo y las leyes antiterroristas se mantienen, ¿no? Nosotros que tenemos cierta edad recordamos lo que era viajar en avión hace 30 años, ¿no? Y lo que es hoy en día viajar en avión. Claro, claro. Bueno, en avión y en todo, ¿no? Por todos los lados te pasan por arcos de seguridad como si fueras un delincuente. Yo comprendo lo que deben de vivir la gente en Cisjordania y en Gaza, porque es lo que vivimos aquí elevado a la enésima potencia. Vamos. Claro. Terrible. Luego empezó este tema de intentar controlar Internet a través de la censura, primero en redes sociales, luego como no era suficiente, no conseguían controlarlo, pues en los últimos años ya son los gobiernos,
el Parlamento Europeo el que dice hay que censurar, obligan a las redes sociales a censurar. Bueno, está claro que va a más, ¿no? Luego está habiendo procesos de endurecimiento muy claros en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Con detención de muchas personas por comentarios en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un endurecimiento claro que, bueno, suele suceder en realidad en todo tipo de sistemas cuando se ven en peligro, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Que los que tienen el poder en un determinado sistema dicen, bueno, yo soy, como se ha dicho siempre de la democracia, ¿no? La democracia funciona cuando no hay nada importante en juego, ¿no? Claro. Pero cuando hay algo importante en juego se rompe la baraja y dicho, bueno, que voy a perder XX porque perder las elecciones, ni hablar, ¿no? Claro. Y bueno, en esa situación estamos más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, porque claro, es un proceso en el que ellos saben que ir muy rápido es arriesgado, pero por otro lado las cosas se están moviendo muy rápido en otras direcciones, ¿no? En este momento esos grupos del Partido Único tienen el riesgo de perder el poder en países claves frente a estos grupos conservadores, populistas, que, digamos, no son partido único porque se han diferenciado, por lo menos en el ámbito sociocultural, pero que tampoco sabemos muy bien qué es lo que van a hacer si llegan al gobierno, ¿no? Son grupos que ahora están en contra de la guerra y en ese sentido, pues son más peligrosos los que están ahora en el gobierno. Pero bueno, hay muchas incógnitas, ¿no?, sobre todo eso, ¿no? Y los que somos de las generaciones de los años 60, 70, bueno, algunos de los 50, somos las últimas generaciones que vivimos en cierta libertad, porque después empezó cada vez un adoctrinamiento, yo lo veo, o por lo menos tengo esa sensación, ¿no? En las escuelas, en los institutos, se va adoctrinando hasta tal punto que hoy en día los niños, bueno, pues vemos los casos de género, por ejemplo, ¿no? Y otros tantos casos, ¿no? Entonces, quiero decir, las generaciones que están viniendo ahora y las que vendrán ya con una cultura de aceptación, una cultura de ser personas más dóciles. Nosotros, yo recuerdo cuando tenía 16 años, 15 años, que fuimos a la calle y le metimos fuego a los autobuses para tener un bono bus y poder ir en autobús, que si no, no lo habríamos tenido nunca, por ejemplo, ¿no? O cuando había huelgas de sindicales, eran huelgas de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, es como encima, bueno, tú eres del País Vasco, que te voy a explicar, yo soy de Vigo, donde nació el Grapo y otras muchas grupos de izquierda que llegaron a ser terroristas, pero había una contestación contra el poder, una lucha por la libertad, y todo eso. Yo quería preguntarle a la gente aquí que tiene 18, 20, 25 años, ¿cuántas veces han ido a una manifestación? No con una pandereta como hacen ahora las manifestaciones, no, digo una manifestación de verdad, ¿no? Porque si no, hay que reconocer, yo no quiero aquí invocar a la violencia, pero tocando las palmas vas a conseguir muy poco, indudablemente, ¿no? Tienes que mostrar tu opinión, bueno, y de hacerte hecho, ver. efectivamente, dentro de este proceso del posmocapitalismo, de estos 40, 50 años, una de las claves ha sido el debilitamiento de todo tipo de comunidades humanas, empezando por los sindicatos, la familia, los pueblos, las naciones, ¿no? Claro, todo lo que siempre se ha dicho que puede permitir al individuo que se defienda del poder corporativo, pues hay, por unas razones o por otras, con una estrategia o con otra, han ido debilitándolo constantemente, desprestigiándolo. Lo que importa es tú, nada más. Los derechos individuales, ¿no? Olvídate de cualquier tipo de comunidad, destacando los aspectos negativos, opresivos del concepto de pueblo, de nación, de familia, del sindicato, todo, ¿no? Y luego está el factor que hemos comentado al principio. Si vuelves a sacar la primera imagen, Europa per cápita, la primera. Quitamos esta. No, sí, es que la pone automático, sí. ¿Sabes? La última. Claro. No hay que descartar que, claro, estos poderes corporativos aristocráticos
dándose cuenta de esta evolución de la economía y hayan sacado consecuencias, ¿no? Claro, Europa ha estado más o menos domesticada mientras hemos tenido una capacidad de creación de riqueza inmensa, pero de pronto se dan cuenta, oye, pero es que esto es excepcional, ¿no? Esto ha sido excepcional. Si volvemos a los niveles de crecimiento del siglo XIX y primeros del XX, vamos a ir a una situación de inestabilidad como entonces. ¿Qué pasaba entonces? Pues revoluciones, con revoluciones ya lo decimos suficientemente, ¿no? Y dice, bueno, pues tenemos que hacer algo para que esta nueva situación tenerla controlada, ¿no? Tenerla controlada. Entonces, esto explica en buena parte todo ese conjunto de medidas que están dentro del posmocapitalismo, ¿no? De cambio social, cambio cultural, debilitamiento de todo tipo de comunidades humanas, fomento del individualismo. Tú eres tú y tu circunstancia, tú tienes derecho a todo y frente a todo tipo de comunidad, menos frente a nosotros, claro, menos frente a las corporaciones, ¿no? Y luego recorte de libertades civiles, ¿no? Y después el capitalismo, bueno, el capitalismo ya nos lo contaba Marx, ¿no? Que termina fagocitándose, solo es como la película de Los Inmortales, bueno, es en español era Los Inmortales, solo puede quedar uno, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, está Uber, que se está haciendo con todo el servicio de taxis a nivel planetario. ¿Qué barato es? ¿Qué barato? ¿Qué barato? Bueno, no es tan barato. Y aunque sea ahora barato, ¿tú crees que va a ser barato cuando sean los únicos taxis que hay en el planeta? Que aún encima, aquí en mi ciudad, en Vigo, está una fábrica de Stellantis de las más importantes, de Citroën, Peugeot, tal, y resulta que llegaron a un acuerdo entre Nvidia, Stellantis, creo que era Foxconn, la china, y Uber, para fabricar miles de vehículos autónomos, totalmente autónomos para el taxis de Uber, ¿no? Después vemos Amazon. Vamos por las calles, mi ciudad, por lo menos, bueno, y cuando voy de viaje me pasa lo mismo, y está todo cerrado, no hay nada, nada por la calle, no hay un comercio. Todos los comercios están cerrados. ¿Por qué? Porque todo lo vende Amazon, o la gran mayoría, y si no es Amazon, es AliExpress o lo que sea. Es decir, está habiendo una concentración tan grande, que va totalmente contra la diversidad. Nos hacen como el partido único. Yo creo que eso es malo hasta incluso para el alma humana, no tener ese poder de elección. Somos como robots que van a X marca, hay 4 corporaciones, ellos lo dominan todo y claro, cada vez vamos a tener menos poder para poder luchar contra esa opresión. Porque, claro, sí. Bueno, nosotros intentamos ser cuidadosos con este tema, porque claro, hay un factor objetivo de eficiencia que muchas veces está relacionado con la dimensión. Claro, de hecho, en toda la historia del capitalismo esto ha sucedido. Ha habido una concentración creciente que tiene lógica porque con la dimensión se consiguen economías de escala que te permite hacer lo mismo más barato, hacer más cosas, etcétera, ¿no? Y de hecho, claro, esto ha ido generando que, curiosamente, que década a década cada vez haya menos empresas, porque se van concentrando, ¿no? Cada vez hay menos empresas y, por tanto, menos empresarios, ¿no? Y menos autónomos y más asalariados, ¿no? Porque los autónomos, muchos de los autónomos pasaron a ser asalariados de falsos empresas. asalariados, en realidad. No, o asalariados de veras, de grandes empresas, ¿no? Es decir, los hijos de los autónomos ya se convierten casi todos ellos en asalariados de empresas, Claro. ¿no? Entonces, claro, en el siglo XIX, en las zonas industriales, pues que analizaban, pues bueno, los teóricos del marxismo, pues el porcentaje de asalariados igual era un 20%, un 30%. Poco a poco va más, y en este momento en Europa es un 87%, ¿no? Y en las regiones industriales avanzadas un 93%, ¿no? Entonces, cada vez hay menos autónomos, menos empresarios y más asalariados, ¿no? Pero claro, ahí hay un proceso que es natural de la economía de mercado y que está relacionado con la eficiencia que da la economía de escala. Y luego, otra cosa que es lo que comentabas tú, ¿no? Es que una vez las empresas que tienen poder luego tienden a abusar de ese poder y a
que el crecimiento no sea solo el racional que se deriva de que hacen las cosas mejor o más baratas, sino de que tienen capacidad de abusar de los demás, ¿no? Es que un Y de fundamento del destruir. capitalismo es la competencia, ¿no? Y si solo queda uno... Efectivamente. En la medida en que... Pero bueno, ahí hay temas curiosos porque en teoría hay toda una rama del derecho económico que es el derecho de la competencia, una rama también de la economía, ¿no? Que es la competencia empresarial, ¿no? Y luego eso se utiliza cuando se quiere, ¿no? Porque ya sabes lo que ha pasado en las grandes multinacionales desde la crisis del 2008, que hay una serie de fondos de inversión que se han hecho entre un 5 y un 10% en prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? Pues BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde está la libre competencia si hay unos señores que están en todas las empresas del mismo sector, ¿no? Vas a los grandes bancos, todos tienen un 5, un 10, un 15% de los mismos fondos de inversión. Entonces dices, bueno, en teoría se suponía que todas esas legislaciones de antitrust o de defensa de la competencia eran, entre otras cosas, para evitar que esto sucediera, pero cuando a alguien no le interesa, parece que esas teorías y esas normas se meten al cajón y ya está, ¿no? Pero efectivamente, eso que tú dices es un problema enorme, no solo económico, claro, es un problema también político y social tremendo, ¿no? Porque esa acumulación de poder económico genera una acumulación de poder político impresionante, claro. Y te voy a ir un punto más allá todavía, porque si, por ejemplo, Amazon termina dominando todo el comercio, o Uber todos los taxis del planeta, y resulta que Uber hace todos los taxis autónomos robots y Amazon anuncia que va a despedir 600.000 personas para poner robots, ¿quién va a comprar? ¿Dónde está la mano de obra? ¿Cómo se alimenta el pueblo? Ahí me has pillado y ahí vamos a discutir, ¿eh? Ahí vamos a discutir porque, fíjate, es que este es el problema que creo que comentábamos otro día, ¿no? Es decir, frente al proceso de robotización, aquí tenemos dos problemas. Primero, que las empresas no invierten, porque eso es lo que está pasando, que salvo 4, las empresas no invierten en robotización. Y segundo, que los occidentales estamos cada vez más a la defensiva frente a esos procesos. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que se utilizan en contra de la gente, ¿no? Claro. Y sin embargo, ¿dónde se está haciendo realmente la apuesta por la robotización? En Asia y sobre todo en China, pero de una forma, y allí la gente confía en que eso se va a hacer para el bienestar de la gente, ¿no? Entonces siempre hay problemas de ajuste en empresas concretas, etcétera, ¿no? Pero en principio la robotización lo que te hace es aumentar la productividad, es decir, que con el mismo esfuerzo nuestra capacidad de producir bienes y servicios aumente. Entonces la cuestión es cómo se gestiona ese incremento de capacidad. Claro. No dejarla en manos de los empresarios para que hagan lo que quieran, ¿no? Eso es el Estado el que tiene que controlarlo, no solo controlarlo, tiene que incentivarlo. Porque en China no se frena el proceso. Aquí algunos dicen, no, hay que poner un impuesto a los robots. No. Al contrario, hay que incentivar. Entonces hay que darles dinero a la empresa para que robotice. Igual hay que darle un poco más si robotiza sin echar personas, por ejemplo, ¿no? Sin despedir personas, ¿no? Es decir, esto desde el Estado se tiene que gestionar para asegurar, porque claro, en China dicen, bueno, es que la clave del desarrollo de la humanidad está en los avances de la productividad. Entonces hay que apostar a tope por la robotización, que nos puede permitir, que es lo que nos debe permitir, primero, en las mismas condiciones, comprar más bienes y servicios, a todos, ¿no? Nos debe permitir comprar bienes y servicios, porque es lo que permite la productividad. Segundo, nos puede permitir trabajar menos. Si se duplica la productividad y se gestiona correctamente, pues podemos decidir, utilizamos eso para trabajar la mitad. Ya. Porque duplicar la productividad nos lo permite y no mandamos a nadie al paro, ¿no? Claro, pues que los chinos tienen la experiencia de que en los últimos 40 años ellos pasaron de pasar hambre, hambrunas, a que esa riqueza que se genera con los robots, con la tecnología y tal, se reparta, no sé hasta qué punto lo van a hacer, pero de momento lo están haciendo, tanto en infraestructuras como en bien social. Viven mejor los chinos. Mientras que en Europa parece que llevamos
en Europa, en Occidente en general, Mm. un papel inverso, ¿no? Es decir, se están creando grandes capitales enormes, capitales financieros enormes, y cada vez los trabajadores pues estamos mucho más limitados, nos van acostumbrando a malvivir, porque sinceramente ganar 1.500 euros al mes en España, por ejemplo, es ser esclavo, porque lo único que te da es para pagar un mal piso, para comer y ponerte la ropa justa para ir a trabajar. Poco más no te da, ¿no? Entonces, en vez de tenerte esclavizado y que el señor esclavista te dé de comer y una cama, pues mira, te doy 1.500 y ya te compras tú todo, ¿no? Claro. Y me evito problemas, ¿no? Sí, bueno, es un poco una situación en la que no confiamos en cómo se van a gestionar se va a gestionar el avance tecnológico, cómo lo va a gestionar mi empresa, cómo lo va a gestionar el gobierno. Los gobiernos en Europa ahora no gestionan nada. Para los gobiernos en Europa, el gestionar la economía ha sido no hacer nada, prácticamente, en los últimos 20 años, ¿no? Dejar que los empresarios, los grandes empresarios, hagan lo que les dé, lo que quieran, ¿no? Prácticamente. Y claro, así estamos como estamos, evidentemente, ¿no? Claro, es que es eso. No, yo sinceramente no me frío del gran capital porque nunca me ha demostrado que sean confiables y que digan, bueno, vamos a ganar dinero, pero vamos a mejorar la vida de la gente, ¿no? Porque ¿para qué el señor de Amazon tiene que tener 400.000 o 500.000 millones de dólares? A ver, pero vamos a ver, es que ya es algo tan ingente que ¿para qué quieres eso? Para saltar en tu cohete hasta 100 kilómetros de altura y gastarte ahí 10 o 15 millones. Ay, mire, voy con 2 chicas que son de Playboy y tal, ¿no? Pues tú verás, si tu fin en la vida es ese, mientras tus trabajadores en Amazon o mejor en Estados Unidos tienen que orinar en una botella para no bajarse de la furgoneta, Sí, pues bueno, ya sabes que en la teoría económica se dice que a partir de cierto nivel ya no buscas el beneficio para consumir más, porque lo tienes todo, ¿no? claro, Entonces, ¿para qué lo buscas? Prestigio, por un lado, y sobre todo poder, ¿no? claro, Prestigio y poder. pero claro, es como hacer trampas al Monopoly, porque llega un momento que, claro, tienes tanto, 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 que, claro, cuanto más tienes, más fácil es acumular, indudablemente, ¿no? Porque puedes diversificar, yo creo que es hacer trampa directamente, ¿no? Por eso, en mi opinión, podría haber un capitalismo, gana dinero, hazte rico, pero hasta cierto límite. Cada persona puede tener un límite. A ver, ¿para qué quieres comprarte tú islas en el mar Egeo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay gente que pasa necesidades, pues, no sé, a lo mejor soy demasiado comunista, seguramente, ¿no? Pero vamos, me parece de verdad despotismo total, ¿no? De un abuso de poder que encima es eso. Cuanto más tienes, más poder tienes y por eso pasa lo que pasa. Se está acumulando que 4 personas lo tienen todo, mientras que el 99,9% pues vivimos con lo justo. Los que tenemos suerte de vivir con lo justo, claro que hay gente que no tiene ni lo justo para vivir, que es peor todavía. Y así en África se está muriendo la gente de hambre y bueno, y no quiero seguir, pues si no hacemos aquí la revolución. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado la visita al manicomio europeo, si te parece. Pues sí, Sí. el manicomio europeo extendido le vamos a llamar porque es un poco así el manicomio de todo Occidente, ¿no? De toda la zona capitalista, ¿no? Porque después China pues también es capitalista, pero bueno, pues yo qué sé. Cualquiera entiende ahora. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid. Dejarnos preguntas y comentarios que intentamos comentar o responder, no en este canal, en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like y difundir. Y, claro, si alguien quiere ayudar haciéndose miembro del canal, pues estupendo. Pues encantadísimos, una charla fantástica como siempre con Adrián y nos vemos el jueves que viene a las 23 horas y a ver si arreglamos otro poquito el mundo. Encantado. Hasta luego a todos. Saludos.
Thank you.